Vive la experiencia Total Play. Presenta. Miércoles 20 de octubre del 2021, los saludo desde la torre digital de Diario de Chiapas, Libramiento Sur Poniente, aquí en la capital Tuxtla Gutiérrez. Bueno, una mañana, pues ahora sí, con un clima muy pues fríito, digamos, muy saludable, y que de alguna manera, pues la gente, inclusive hoy vimos a mucha gente que sacó sus suéter, sus chamarras, en fin. Y bueno, conforme fue transcurriendo la mañana de hoy miércoles, pues ya empezó a alumbrar el sol. Pero son cambios climáticos que se están viviendo, más allá de lo que se habla del frente frío que se encuentra en estos momentos aquí, justamente en los estados del sureste. Bueno, hoy con nosotros un invitado especial, el periodista Pascual Cruz Galdames. Y vamos a platicar sobre un tema trascendental que no deja de ser de suma importancia, y yo creo y lo considero que es el número uno ahorita en las relaciones internacionales entre México y Estados Unidos. Y es justamente la migración mundial en Chiapas y en México. ¿Y por qué este tema? Bueno, le queremos decir que pues antes lo que se advertía y lo que se conocía y lo que vivimos los que somos de Chiapas y sobre todo de la región de la costa, era justamente que las migraciones, los éxodos de extranjeros eran en base a países centroamericanos. Durante años, muchos años, 15, 20, 25, 30 años, esa fue la bandera de la migración aquí en la frontera sur. Países de Salvador, Honduras y Guatemala, bueno, eran los que cotidianamente prácticamente se decía en aquella época, pues cruzaban el río Suchiate y buscaban justamente la ruta de México para llegar a los Estados Unidos, el famoso sueño americano. Hoy ya no son solamente estos países, hoy hay alrededor de 40 países solamente del África, más allá de Haití, que ha pues adquirido una relevancia con todos estos miles de haitianos que se encuentran justamente en Chiapas, allá por Tapachula. Y bueno, también han cruzado cubanos que se dejaron venir, dominicanos, venezolanos, en fin, prácticamente es una migración mundial y por eso la titulamos así. Y sobre todo, bueno, pues los afganos también ya se encuentran justamente acá, más allá de los chinos que también jugaron un papel importante. Y para eso le doy la bienvenida al periodista Pascual Cruz Galdames. Pascual, yo te agradezco mucho que hayas aceptado nuevamente esta invitación y sobre todo, pues este tema trascendental, no sé cómo lo observas tú. Claro, antes que nada, muchas gracias nuevamente a esta empresa editorial, La Torre Digital, a los timoneles Gerardo y Rogelio Toledo Coutinho. Muchas gracias, Carlos, a ti por la deferencia que haces a mi persona. Pues sin duda un tema muy trascendental, claro. ¿Por qué? Por todos los factores, por todas las consecuencias en la que repercuten este fenómeno mundial migratorio, en la que la frontera sur de México juega un papel muy importante, y Chiapas, por ser parte de esa frontera sur, alrededor de 600 kilómetros más de o menos, frontera, más o menos, aproximadamente. ¿Y qué es lo que pasa? Todas las consecuencias, todo lo que está generando factores, de todos los que están generando factores principalmente económicos, la economía, la seguridad y la salud. Son de los tres principales factores, Carlos, que me atrevo a decir que México es muy endeble a través de este fenómeno migratorio. Fíjate que eso que tú comentas, yo te quiero decir que justamente la problemática migratoria de la frontera sur de pronto se volvió prácticamente un problema nacional, porque de pronto aparecen más de miles de haitianos justamente allá en la frontera norte y se arma durante una semana un borlote ahí entre autoridades estadounidenses y autoridades mexicanas. Inclusive fueron detenidos, ustedes muchos lo recordarán, soldados mexicanos del ejército que inconscientemente se metieron a territorio estadounidense y bueno, lograron ser detenidos ahí con sus armas y todo.
Pero bueno, las buenas relaciones y sobre todo la buena diplomacia, y hay que aceptarlo, entre México y Estados Unidos, pues hizo que las cosas no pasaran a más. Regresaron los soldados mexicanos. Pero la pregunta es, ¿por qué tenía que suceder esto? Y justamente es por el problema migratorio, que todo lo que está pasando acá, lo que está ocurriendo acá, pues los trasladamos ya no solamente a otras ciudades del país, sino simplemente se van a todo lo que es la frontera norte, para que desde ahí, desde las principales ciudades mexicanas, salten y se logren pues involucrar en el sueño, en el famoso sueño americano de los Estados Unidos. Y yo lo que siempre he dicho, que también ya existe el sueño azteca, Pascual, no sé si coincidas conmigo. Por lo que antes era un tráfico, un paso, te refieres a eso, ¿verdad? Sí, cómo no. Ahora pues ya se quedan. Y fíjate que estaba analizando precisamente el por qué se quedan muchas personas. Ajá. En calidad de migrantes que primero utilizaban a México como un paso a través de Chiapas, a través de esta frontera sur de México. ¿Por qué se quedan? Simple y sencillamente porque el gobierno lo permite. Yo siento así, sin temor a equivocarme, que lo que le ha faltado a México no es una falta de capacidad para controlar este fenómeno, Carlos. Sí. Yo creo que más bien lo hace a sabiendas, o lo hace a conciencia, el hecho de que vengan migrantes, porque los migrantes no vienen con las manos cruzadas, Carlos. Uh-huh. Ellos traen un dinero, ¿sí? Que muchos lo pierden con la corrupción policial que existe y con las famosas bases de operaciones mixtas, donde se involucran diferentes corporaciones, diferentes instituciones de seguridad, como la Marina, como el Ejército, ahora la Guardia Nacional, las policías estatales, las policías municipales, los ministerios públicos, que ahora son Fiscalía en Chiapas. Yo siento que todo eso, independientemente de todo ese recurso que queda ahí en manos de ellos porque se los roban, los asaltan, ¿sí? Yo siento que ellos, para el gobierno mexicano, representa una erogación, mucho recurso que queda aquí en México, Carlos, de los inmigrantes que pretenden pasar hacia la frontera norte, ¿sí? Que pretenden esta travesía a través del país. Sin embargo, al gobierno, yo por eso digo, el gobierno sabe perfectamente que ellos traen un dinero y que lo van a gastar en su paso por Chiapas, lo van a gastar en su paso por México, van a dejar mucho del recurso que traen, uh-huh. ¿Sí? Entonces yo siento que el gobierno mexicano no es por falta de capacidad en retener o en no dejar pasar. Yo creo que lo hace a conciencia de que pueden dejar aquí mucho recurso, incluso les ofrece empleo temporal. Algunos, a los que se quedan sin dinero, tienen la necesidad de trabajar, pero yo he visto mucho, principalmente mucho haitiano, que traen buenas ropas, traen buenos zapatos, traen buenos uh-huh. dólares, traen buen dinero consigo, y en su travesía lo tienen que dejar acá en México. Yo creo que el gobierno, reitero y resalto esto, no es por falta de capacidad, sino que lo hace adrede para que ese recurso se quede en México. Fiscalmente puede representar, la migración puede representar una recaudación muy importante para el gobierno mexicano. Sin embargo, el rebote pega en la población. ¿Por qué? Porque económicamente, al generar consumismo, pues la gente le tiene que subir el precio a sus productos. ¿Por qué? Por el famoso fenómeno de la capacidad adquisitiva, ¿sí? Claro. Si tú tienes un recurso para comprar 10 productos y yo no tengo la capacidad para producirlo, Carlos, ¿sí? Si en mi stop me dice, bueno, entonces le subo el precio para que nada más me compre 5, y le subo el precio. ¿Y a quién le pega? A la economía local, a los consumidores locales, Carlos. Y esto económicamente genera pobreza entre la población mexicana. Amén de los demás fenómenos que ya te dije, de los que mencioné como importantes, el de la salud y el de la seguridad. Yo creo que se va a resolver más primero el problema de la pandemia en México que el problema de la migración. ¿Y por qué te lo digo?
Yo coincido contigo en algunas cosas. Lo que no voy ahí en ese mismo camino, en esa misma ruta, es que México no se haya puesto bien de acuerdo con los Estados Unidos. Hasta ahorita no hay una explicación razonable por qué no se ha hecho esta negociación para que de alguna manera cerrar esta frontera, porque el problema de México es que es el único país en el mundo que tiene libre su frontera y la tuvo libre en plena pandemia. Entonces, y la otra, lo que tú decías, cuando se promete trabajo en México por los programas federales, sobre todo Sembremos Vida, que alcanzó Sembrando Vida, pues se dejaron venir muchos centroamericanos, fueron los primeros que empezaron a avasallar, pero de ahí, desde el 2018, que es cuando se rompe ese protocolo de que se vuelve, de ser una migración centroamericana, se vuelve una migración mundial de muchos países, pues empiezan a venir los africanos y todo. Ahora, yo coincido contigo, pero también te quiero decir que ¿a dónde vas a meter a toda esa gente? Yo creo que al gobierno es lo que menos le importa. ¿Tú crees? Claro, si no estuviéramos ante un plan emergente en la frontera, con los municipios de la frontera sur, con los municipios que están más cercanos, en el caso de Tapachula, Suchiate, y tú conoces mejor Cacahuatán, tú conoces mejor esa zona porque eres de Tapachula, pero sin embargo en los otros municipios de este lado de Guatemala, de La Mesilla, de Comitán, Trinitaria, frontera Comalapa, todos esos municipios, ¿qué es lo que ha generado el fenómeno migratorio, Carlos? Porque te hablaba en una parte de la economía, sí, pero yo creo que el gobierno, lo que menos le importa al gobierno mexicano, al menos eso es lo que ha demostrado, ¿sí? Es las incomodidades que le pueda representar a la población local, ¿sí? Con los que llegan. ¿Por qué? Porque independientemente, todos son seres humanos, todos migrantes o no migrantes son seres humanos, tienen emociones y en base a ello tienen vicios, tienen también defectos, no solo virtudes, ¿verdad? Como todo ser humano y al llegar a cierto lugar, por ejemplo en la frontera sur, ellos comienzan a aflorar con esas costumbres que ellos traen. En el caso de los vicios que ellos pudieran traer, alguna adicción, alguna droga o simple y sencillamente al alcoholismo, y eso le genera incomodidades a la población local, Carlos, pero eso yo no he visto en ningún momento que haya un gobierno que esté atendiendo ese tema. Las quejas de los locales, de los habitantes principalmente de Tapachula, sectores y todo eso, se han dejado. Es que ya no es el problema de Chiapas, ya no solamente es el problema de la costa, ya no solamente es el problema de Tapachula. Ahorita en estos momentos le está ocasionando este fenómeno migratorio problemas en ciudades como Monterrey, como Tijuana, para poner solamente Guadalajara inclusive, y hasta ya la Ciudad de México. Antier el periódico Crónica dio a conocer ya que está llegando mucha gente y que de alguna manera, bueno, pues crea desorden. Pero yo voy a algo más de lo que tú decías sobre los alcohólicos, digamos, que pueden estar ingresando, los adictos a la droga. ¿No? Sí, yo voy más allá. No, los maleantes, la gente mala, por ejemplo, las bandas marasalvatruchas que aprovechan este tipo de migraciones para colarse y meterse a México y atravesar, ¿no? Y atravesar o quedarse en el sueño azteca. Y la otra es pues hay asesinos en potencia en varios países, en varios territorios, y esos aprovechan esta oportunidad. Sí. Digo, no sé cómo lo veas. No, claro, la inseguridad que generan estos, ¿por qué? Porque también generan, al estar acá, se les generan sus necesidades. Bajo los efectos de algún enervante, de alguna droga, pueden cometer ilícitos y se cometen ilícitos. Claro. Y la otra, Carlos, es lo que te decía, el hecho de la poca importancia que el gobierno le da a todo lo que está ocasionando. Es increíble, ¿eh? Porque ya se viene resuelto. Claro. Es mucho tiempo para que no se resuelva un asunto. Claro, yo siento que el gobierno le está restando poco interés al sentimiento. Ahora,
Tú, Carlos, que eres de allá de Tapachula, tú podrías decir más claramente a los seguidores, al auditorio, pudieras decirnos qué es lo que dice la Cámara de Comercio. Todos en contra. En contra, pero les está generando recursos. No, a ellos no. A los que le generan recursos, por ejemplo, son a los dueños de ciertas vecindades. Ya ves que siempre hay algunos cuartitos ahí. Entonces, ellos los alquilan, por ejemplo, 200 pesos por persona o 100 pesos por persona, y en un cuartito meten 10, 12 gente. Todos los que tienen vecindades en Tapachula les está yendo bien. Les está yendo bien. Pero en el caso de hotelería, en el caso de restaurantes y todo, no. Y lo han denunciado Canacintra, lo ha denunciado Canaco, lo han denunciado los grandes... Mira, nos vamos a ir a un corte y ahorita regresamos con este tema que no deja de ser apasionante. ...97.7... La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo 961-612-2860. Teléfono cabina 961-612-2860. Más música en tu radio. Escúchanos también en línea. www.diariodechiapas.com/radio. 97.7. La radio del diario. Más música en tu radio. En el Diario de Chiapas nos importas tú. Para nosotros tu bienestar es nuestro bienestar. Tu salud es primero. Conciencia médica por el Diario de Chiapas. Bueno, seguimos aquí transmitiendo desde la torre digital de Diario de Chiapas, por eso, por cierto, le queremos decir que atrás tenemos la impresora de Diario de Chiapas, de nuestro diario cotidiano, que sale todos los días aquí en la capital, Tuxtla Gutiérrez. Impresionante la maquinaria. Pues es impresionante, fíjate, son de las más modernas que existen en Chiapas y aquí en la frontera sur, y de verdad que nos llama mucho la atención para que usted tenga la visión de cómo se hace un periódico moderno ahora con este tipo de impresoras. Tú que eres periodista, Pascual, pues más que nada conoces bien y de verdad que yo creo que esa es la palabra adecuada, impresionante, y sobre todo porque ahora se conjuga justamente la prensa escrita, la radio, que es un fenómeno también que se está dando aquí en la Torre Digital, y evidentemente esta plataforma de programas digitales también, que de alguna manera conforman un todo para servirle y llevarle la información justamente a todo el pueblo de Chiapas. Pascual, no sé cómo claro, nos ha tocado, a pesar de nuestra corta edad, Carlos, la tuya y la mía, nos ha tocado vivir la era tecnológica, la evolución de los medios de comunicación, sobre todo los medios impresos, que ahora pues siguen saliendo porque siguen existiendo lectores. No toda la gente se acostumbra a los medios digitales, a las plataformas, a toda la tecnología innovadora que hoy en día está pujante y cada vez más aparecen nuevas cosas, pero todavía hay gente que lee, y yo tengo que admirar, yo conocí al Diario de Chiapas desde sus inicios. Conocí la evolución, conocí al buen Jorge Toledo, tuvimos la oportunidad de trabajar juntos en el área administrativa, al buen Gerardo, a Rogelio, y luego nos incorporamos al tema editorial, y he visto, la verdad, por eso te digo, impresionante la forma. Yo creo que muchos de los jóvenes de acá que hoy laboran no habían nacido cuando nosotros colaborábamos en el Diario de Chiapas, y con aquella máquina caliente, ¿no? Y prensa caliente. Prensa caliente, ¿no? De don Héctor Cabrera, los que manejaban esas prensas, ¿no? Los Galdames, y
Era muy bonito, ¿no? Y lo importante que todavía estamos acá y nos toca ver ese tipo de maquinaria. O sea, nosotros nos cambiamos de la tercera a la cuarta transformación, pero como periodistas en herramientas tecnológicas, es modernidad. Eso sí, lo estamos viviendo. Bueno, seguimos con este tema interesante de la migración mundial, esta internacionalización que se viene dando justamente cada vez más de más países aquí por la frontera sur, porque es la ruta clave que tiene, digamos, el migrante o el extranjero que viene para pensar en los Estados Unidos. Y ojo, y alguien me lo decía y con mucho acierto, hay mucha gente también que piensa en Canadá, y nosotros a veces dejamos a un lado a Canadá, pero yo creo que el sueño americano también abarca hasta Canadá, por todas las prestaciones y toda esta benevolencia de este país en su área de relaciones exteriores que tiene también Canadá, y que además necesita la mano obrera, pero mano de obra, pero mano extranjera. No calificada, ¿no? No calificada. Pero bueno, retomando esto, más allá de lo que significa, porque aparentemente nosotros podemos hablar de la mano de obra. Vienen a trabajar, sí, pero deben de estar sobre todo porque la gente... El problema de la frontera sur es que la gente cruza el río y entra Juan por su casa. Entonces no hay por parte del Instituto Nacional de Migración una plataforma, digamos, donde tengamos todos los nombres de quienes están ingresando. Porque muchos asemejan de que pues están consiguiendo sus papeles en Tapachula ante las autoridades de Comar y todo, y se ve el movimiento en Tapachula todos los días, en algunas ciudades ahí de esta puerta del país, pero lo que no se ve es que muchos se van sin papeles y se está colando la gente. Entonces eso al futuro pues va a ser un problema grande, porque se está metiendo gente que no tiene nombre ni apellido, no tiene rostro, y al menos debe haber una fotografía de qué gente nos está ¿cómo se llama?, llegando de otros países. Yo creo que como humanos, como seres humanos, yo creo que hay que darle la mano a todos, pero de una manera ordenada, de una manera que se registre, sobre todo porque tenemos un país justamente que son los Estados Unidos, que le da mucho valor a esto. Entonces, ahorita tenemos esa problemática ya en la frontera norte. Claro, fíjate, Carlos, que tú acabas de dar un punto muy importante, la clave de todo esto, es de que, de acuerdo a la agenda humanitaria en el tema de la migración, y lo decía el diputado Ismael Brito Mazariegos, lo decía el pasado sábado cuando tuvimos la oportunidad de comentar algunas situaciones al respecto de la migración, tomando en consideración que él acaba de ser nombrado presidente de la comisión legislativa. La comisión legislativa de asuntos migratorios allá en la Cámara Baja del Congreso de la Unión. Hay algo más, lo que tú decías, si no hay un registro, imposible que puedan acceder o que puedan entrar a la Unión Americana, como le conocen a Estados Unidos, y tú acabas de mencionar a Canadá, que es muy cierto también, porque hay que atravesar todo Estados Unidos y en la parte norte llegar a Canadá, en la parte norte de Estados Unidos. Acabas de dar un punto muy importante. Si no se registran, algún motivo han de tener, si no se registran. Y si no se registran, o pasan como indocumentados al país vecino, o simple y sencillamente se quedan en el norte del país, de México, ¿no? Y al no tener ese registro, vaya usted a saber qué clase de persona es esa que no se quiso registrar, ¿sí? Entonces, independientemente de todo, fíjate que ya hablamos de lo que representa la economía y lo que representa la seguridad, pero hay algo mucho más importante y muy delicado, Carlos, que al gobierno también pareciera ser que no le importa mucho, y es el tema de la salud. El tema de la salud, no hay un cerco, no hay un control sanitario que pueda tomar medidas preventivas por una posible enfermedad que pudieran traer las personas que pretenden cruzar México para llegar a otro país. No hay un control sanitario,
No hay medidas preventivas en el tema de la salud que puedan decir este pasa y este no pasa. Ahí pasan todos, Carlos. Claro. Enfermos, sanos y lo que sea. Entonces, todo eso, la seguridad, el tema económico y muchos otros factores, pero el principal que tiene que ver con la vida directamente es la salud, ¿sí? Y si no hay un control sanitario, no hay un cerco que pueda establecer medidas preventivas o correctivas ante una posible enfermedad, simple y sencillamente lo que están trayendo también es muerte, Carlos, claro. Mortalidad, índices Pues, de muerte. yo no quiero ser un poquito drástico en el comentario que voy a hacer, pero si sigue así la política migratoria de México, se nos va a venir todo Centroamérica, todo África. Vas a crear un pandemonio mundial, internacional. O sea, el asunto es grave, es muy grave. Y yo me pregunto, ¿por qué le están jugando al gato y al ratón México y los Estados Unidos? Porque esto ya se debió de haber resuelto. Mira, hoy precisamente en nuestro espacio periodístico escribimos sobre la visita de John Kerry y se habló mucho de que venía aquí a Chiapas, pero a Suchiate, donde están los grandes, ¿cómo se llama? Programas de Sembremos Vida. Entonces, de Sembremos Vida. Entonces, la idea era llegar ahí a Suchiate, se manejó a nivel periodismo nacional, y todos dijeron, bueno, pues qué bueno que venga, bienvenido el funcionario de los Estados Unidos. Pero de pronto aparece en otro lugar de Chiapas que no es aquí la frontera, sino que es Palenque, y que lo llevan a un lugar donde pues era más turismo, como la zona arqueológica de Palenque y la historia de los mayas, que llevarlo justamente a lo mejor de Sembremos Vida, pero ojo, con una escenografía donde está la migración. Claro. Entonces iba a dar cuenta el funcionario federal. Y luego lo ves a este funcionario de Estados Unidos hablando todas las benevolencias de un programa, que no dejan de ser benevolentes, todo programa social, pues por eso se llama programa social. Porque representan un beneficio para los que menos tienen, y ves hablando todas las lindezas. Pues ¿quién no va a hablar de lindezas estando hospedado allá en el Villa Mercedes, ¿verdad? O en el Holiday Inn de Palenque, claro. O estando en una zona, o turisteando, ¿no? ¿Quién no va a hablar de bellezas? Si lo llevas en un paseo en helicóptero y los pasas por las cascadas de Agua Azul, si los pasas por Misoljá y todas las bellezas, Velo de Novia, todas las bellezas de Ocosingo, pues obviamente tienes que hablar de todas las riquezas de Chiapas, de todas las bellezas, pero si lo llevas allá donde está el ojo del huracán, a Tapachula, si lo llevas a la frontera sur, ahí va a ver la realidad de lo que están viviendo, y ahí posiblemente hasta un pronunciamiento en contra pudo haber dado de las condiciones infrahumanas en las que están viviendo no solamente los migrantes, sino las personas que residen, o los chiapanecos o los mexicanos que residen en esa frontera sur. Lo pudo haber observado el funcionario norteamericano, pero lo llevas allá de aquel lado y pues, obviamente que te va a decir lindezas, ¿no? Te va a decir todo lo positivo, claro. ¿no? Entonces yo siento que independientemente de la... Es al gato y al ratón, ¿no? Claro, independientemente de la buena voluntad que pueda tener un gobierno, un gobernante, yo creo que también se lo llevan al baile, ¿sí? Sus funcionarios. ¿Tú crees que los funcionarios de migración no están haciendo su agosto? Sí, ¿No se están enriqueciendo? ¿No les venden de todo a los migrantes? Claro. ¿Sí? Entonces, yo siento que ahí la buena voluntad del presidente de México, yo creo que está siendo trastocada por funcionarios menores, subordinados, que le venden espejitos a él y nos quieren vender espejitos a nosotros, simple y sencillamente que nosotros estamos viviendo la situación precaria esta que está ocasionando el fenómeno migratorio, Carlos. Claro. Fíjate que el próximo viernes, pasado mañana justamente, vienen se habla de la salida de otra nueva caravana de Tapachula, pero ya se habla de que van a salir miles de haitianos, miles de haitianos de Tapachula, con el afán de ahora sí que romper todos los protocolos de seguridad en las carreteras, y esto va a volver a desordenar el ambiente, Sin duda alguna. ¿verdad? Claro. Entonces,
pues va a ser otro problema y ahí se otra vez las 8 columnas de los periódicos nacionales en razón de que pues van a tratar de detener la policía, a detener a los migrantes, en fin, otra vez los problemas de antes. Y va a seguir el problema porque los que se vayan otra vez van a ser sustituidos porque siguen ingresando todos los días por el río Suchiate. Claro. Ya, Carlos. Pues ya tus últimas palabras, hermano. Bueno, yo te agradezco mucho, ¿verdad? Es un tema que tiene mucha tela de donde cortar, el tema migratorio y lo que viene. Ajá. A partir del viernes yo creo que vas a tener mucho material. A ti que te gusta seguir este tema migratorio. Y toda la prensa, todos los periodistas vamos a tener mucha tela de donde cortar, mucho material para hablar de la amenaza esa que ya parece ser que se va a cumplir el viernes. Una nueva caravana de migrantes y pues ojalá, sí, la seguridad, la economía y la salud ya no sigan siendo trastocadas por este fenómeno. Yo te agradezco mucho, Carlos, la invitación y aquí estamos. Y gracias nuevamente a la empresa, a Gerardo y a Jorge Toledo Coutinho por esta invitación y a ti, Carlos. Muy bien, pues yo te agradezco, Pascual, nuevamente estar con nosotros, sobre todo sobre estos temas muy locales, porque son temas locales, son de nosotros. La inmigración debe ser un tema de los chiapanecos, porque también aquí en Tuxtla hemos visto cientos de migrantes que inclusive trabajan aquí en Tuxtla Gutiérrez de barrer las calles y todo, les pagan las autoridades. Temporal. El famoso empleo temporal. Entonces es un tema donde nos debemos involucrar todos, porque pues Chiapas es frontera. Y la frontera no empieza ahí en Suchiate, la frontera es Chiapas como estado, como toda lo vamos a decir así, por los 4 puntos cardinales de Chiapas, es frontera, porque es el estado sureño que colinda justamente con la República Hermana de Guatemala. Nosotros nos vamos, gracias porque nos siguieron a través de las redes sociales y nos vemos el próximo miércoles aquí nuevamente con un tema interesante en su programa Z Digital. Hasta la vista. Vacúnese. Vive la experiencia Total Play presentó.